Bona tarda a tothom. Tornem a ser una altra convocatòria del seminari permanent del nostre grup de recerca, del GREPIC, i avui tenim la fortuna d'estar acompanyats per la professora Silvana Ferreira. Ella no és la primera vegada que ha vingut, ja fa uns anys, el 2018, crec que va ser, que ja vam tenir la sort de que ens pogués donar una conferència justament en aquell moment sobre els resultats o conclusions de la seva tesi doctoral, i avui ens porta una altra matèria, una altra temàtica, que són les eines, arxius i eines digitals per una història de la corrupció política argentina. Voy a pasar al castellano. Ella es doctora en historia, ya lo he dicho, y investigadora adjunta del CONICET en Argentina. Su lugar de trabajo es el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, el INUS, y el Centro de Estudios Históricos, CEIS, de la Universidad Nacional del Mar del Plata. Ella, la tesis doctoral, como decíamos, la hizo sobre el libro que sacó de esta tesis, mejor dicho, vamos directo al libro, la publicación, es El peronismo denunciado, antiperonismo, corrupción política y comisiones investigadoras durante el golpe de 1955. Entonces, ella se ha especializado junto a una serie de investigadores muy potentes sobre la corrupción política en Argentina y al lado de Romina Garcilaso, que ella es profesora de la Universidad Nacional de Rosario, publicó este libro que ahora os muestro, que es Abrir Ventanas hacia una historia subnacional de la corrupción en Argentina, 1898-1976. Y es muy sugerente el título de Abrir Ventanas, porque esto se sacó de un libro, hay un artículo que publicó Marta Bonaldo, que ella es las seguidoras o sucesoras, ¿no?, de la maestría, ¿no?, de la malograda, porque falleció hace un tiempo, no muchos años, 3 o 4 años creo yo, Marta Bonaldo allí en Rosario. Entonces esto de abrir ventanas, pues es esto de a ver qué da de sí la denuncia de la corrupción, ¿no? Y para, también identificar o buscar nuevos horizontes investigadores sobre la corrupción política. El grupo en el que están trabajando Silvana Ferreira junto a Romina Garcilaso y otros investigadores es un grupo muy potente, como decía antes, y muy fructífero también a nivel de producción científica. En el caso de Silvana, aparte de la tesis doctoral que ya he citado antes, pues quería también mostraros este libro que ahora haremos circular, y supongo que tus paisanos ya lo conocerán, pero igualmente pues lo muestro para que circule. Me parece muy interesante, nos ha parecido en el grupo, que Silvana, que ahora estás muy metida en el mundo de las humanidades digitales, para ver las potencialidades y las limitaciones del uso de estas herramientas digitales para la investigación histórica. Lo hiciste, supongo que nos lo vas a contar con mucho más detalle, sobre el uso de Twitter para el rastreo de la corrupción, las prácticas corruptas, rumores y denuncias de corrupción, pero al mismo tiempo también, y es algo que nos contaste en la última convocatoria de las jornadas interescuelas que se celebraron en Rosario en septiembre de 2024, y que coordinaste junto a Silvana, junto a Romina Garcilaso, sobre el rastreo, de la corrupción en los discursos presidenciales desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad en Argentina. Todo esto ya te lo dejo a ti para que nos lo cuentes en tu intervención y darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estar aquí con nosotros. Es un placer. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir a escuchar, y a Gemma en particular por la invitación y también por la línea de trabajo de colaboración que venimos desarrollando, que creo que solo puede traer buenos resultados, tanto por la dimensión profesional como por la dimensión humana, que es muy importante también. Y antes de empezar, comentarles que siempre cuando por ahí vamos a hablar a otro país, estas siglas CONICET, Universidad Nacional de Mar del Plata, parecen un poco siglas vacías, ¿no? Porque no conocemos tanto las instituciones de otro lugar,
pero tomarme 2 minutitos, que bueno, para los científicos argentinos es importante comentar, sobre todo en una escena internacional al inicio, que el CONICET, que es la institución científica más importante de la Argentina, en este momento está en un peligro grande de financiamiento. Las ciencias sociales, digamos, están todavía más afectadas que otras áreas. El gobierno de Javier Milei en Argentina está cerrando todas las líneas de financiamiento a proyectos, además de, bueno, deteriorando notoriamente el salario de las personas que trabajamos dentro de la institución, y también dejando afuera digamos, echando de sus trabajos a muchos de los administrativos, cerrando el ingreso a la carrera de investigador. Bueno, un escenario bastante complicado, que bueno, va a complicar la situación o la realidad de lo que es hacer ciencia en la Argentina, y me parecía que bueno, que es un compromiso de todos los investigadores e investigadoras de Argentina comentarlo, fundamentalmente cuando hay un público que puede, bueno, sabemos que seguramente están al tanto de la situación política de Argentina, pero bueno, por ahí no del detalle en que se encuentra CONICET, que bueno, es una institución a la que además todos los que trabajamos ahí le tenemos mucho aprecio y estamos dispuestos a defender con bastante ahínco, ¿no? Así que bueno, hecha un poco esta declaración inicial, comentarles en el marco de qué se inserta. Pasé con el mío y lo con esta propuesta de pensar la historia de la corrupción política a partir de herramientas digitales, ¿no? Hace más o menos 10 años que vengo acercándome a la problemática de la historia de la corrupción política, y siempre inicié mi trabajo estudiando una comisión investigadora, que es una comisión que se desarrolló en Argentina a partir del golpe de Estado de 1955. Ese golpe de Estado fue un golpe que derrocó a Juan Domingo Perón, que bueno, es uno de los presidentes más conocidos de la Argentina, y lo que hizo ese golpe de Estado fue dar forma a muchísimas comisiones investigadoras. Inicialmente era una, pero llegaron a ser unas 600, que indagaron en irregularidades de todo tipo a todo nivel, ¿no? Entonces, bueno, empecé indagando esa experiencia, pero un poco siempre teniendo como horizonte de objetivo de largo plazo la idea de pensar en las rupturas y continuidades que se vinculaban, digamos, que tenían que ver con la acusación de corrupción en Argentina, ¿no? Esa idea inicial, esa identificación fuerte entre la acusación de corrupción y el peronismo, me hacía pensar que era relevante indagar cómo ocurría eso en relación a otras fuerzas políticas. Por supuesto, enseguida también las lecturas de bibliografía internacional, ¿no? Bueno, todo lo que iba dando forma a este nuevo campo de la historia de la corrupción política, que los colegas de Barcelona ayudaron a consolidar, ¿no? Entonces, bueno, leer textos de Munier, de Jenny Boengues, de Yema, de Ferran, del grupo de Huelva, de María Antonia, ¿no? Bueno, todas esas lecturas fueron dando forma a esta idea de que era importante pensar en esas representaciones sobre lo corrupto en la historia de Argentina. Primero como un proyecto, bueno, de pensar segunda mitad del siglo XX para adelante, que era un poco donde me sentía más cómoda, pero después, a poco que nos fuimos contactando con otros colegas que justamente trabajamos en espacios temporales diferentes, ¿no? Fue haciéndose cada vez más potente esa idea de pensarlo colectivamente. Romina Garcilaso, que ya la nombró Yema varias veces, trabaja fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Sebastián Pereira, que es un colega de sociología, trabajó en los 90. Ahora se está sumando Martina Starita, que trabaja en los 70. Entonces, bueno, todos trabajábamos en distintos periodos temporales y podíamos empezar a darle una forma a esa pregunta. Pero me interesaba también, bueno, un poco en esa línea se desarrollaron algunos workshops que apuntan a pensar esta historia de la acusación de la corrupción política en la Argentina, de la que participaron también algunos colegas de este grupo, como Joan y Raúl, y también Borja de Riquer, ¿no? Entonces, estamos tratando de sumar distintas investigaciones que pueden aportar a esa idea general. Paralelamente a este objetivo más colectivo, me pareció que una forma interesante de aportar a ese debate sobre las rupturas y continuidades se podía dar a partir de una lectura más macroscópica, ¿no? Hay un texto de difusión bastante amplio de
de Gouldy y Armitage, el Manifiesto por las Humanidades, es un texto del retorno de la larga duración, que plantea, bueno, los historiadores tenemos que retomar estas lecturas cópicas porque son las que nos dan vigor para intervenir en la escena pública, ¿no? Un poco son estas visiones de largo plazo que a veces dejamos en manos de los periodistas o de los economistas, las que tenemos que recuperar para pensar problemas que ayuden a debatir en la esfera pública. Y las representaciones sobre lo corrupto parecen una escena clave para debatir justamente en la escena pública. Y en esa línea, digamos, las ideas de esta nueva historia de la corrupción política sobre desnaturalizar la noción de corrupción, historizar esa noción de corrupción, parece un elemento interesante, digamos, en el cual se puede empezar a profundizar con estas perspectivas macroscópicas, ¿no? En ese camino, que por nombrar otro autor que suele ser referencia en estos casos, que es Franco Moretti, que es la idea de lectura distante, ¿no? Poder leer los mismos textos que leímos a partir de una mirada interpretativa, de una mirada cercana, a partir de una mirada distante. ¿Qué es a partir de una mirada distante? A partir de identificar patrones, recurrencias, y las herramientas digitales nos ayudan en esa línea. Entonces, exploré hasta el momento, en ese gran marco, gran objetivo que quizás alguna vez alcance en una mínima parte, dos líneas de trabajo. La primera tenía que ver con indagar las acusaciones de corrupción en la red social Twitter, ahora X, pero cuando empecé a trabajarlo se trataba de Twitter. Y la otra línea tiene que ver con aplicar herramientas digitales para el análisis de discursos presidenciales. Y un poco esas dos líneas son las que quería comentar hoy. En esos trabajos se cruzan tres campos de trabajo, ¿no? El de la historia digital, el de la historia política y el de la historia de o basada en la web, ¿no? ¿Por qué me parece que es interesante pensar un poco esta problemática antes de empezar a trabajar? Muchas veces los historiadores y las historiadoras usamos herramientas digitales con un fin pragmático, ¿no? Es decir, bueno, utilizamos esta metodología porque nos sirve para resolver este problema, pero no asumimos preguntas en torno a cómo esas herramientas cambian nuestro modo de mirar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, un poco la historia digital tiene que ver con eso, con que se trata mucho más que de unas herramientas, sino que se trata también de un nuevo enfoque y en esas herramientas hay una serie de algoritmos, una serie digamos, de pruebas que realizamos que muchas veces son opacas para nuestros conocimientos. Y bueno, tenemos que ver en qué medida, digamos, podemos avanzar, ¿no? Entre el conocimiento muy específico de esas herramientas y las tareas que queremos hacer. Entonces, en esa perspectiva, la historia digital es un poco más que herramientas para nosotros, sino que es un enfoque. También la historia digital puede tener que ver con un objeto, es decir, algunos dicen, bueno, la historia digital es aquella que trabaja objetos ya nacidos digitales, ¿no? Bueno, algo de eso hay en una de las líneas que estamos proponiendo, es decir, al indagar en Twitter estamos trabajando ya en una historia basada en la web, es decir, en una historia que utiliza fuentes nacidas digitales, ¿no? Como le llaman los historiadores de la web. Entonces, los objetos, las herramientas y los enfoques son tres patas importantes para pensar este mundo de la historia digital. Hay un historiador que se llama Winters que dice, bueno, en realidad ya no hay historiadores analógicos, ya no existen los historiadores analógicos. En algún modo todos los historiadores ya somos historiadores digitales, o porque cambió nuestro escritorio de trabajo, o porque, sobre todo, dicen los historiadores de la política, empiezan cada vez más van a empezar a utilizar cada vez más estas fuentes, estos objetos vinculados a la web, ¿no? ¿Cómo va a ser posible hablar de política a partir de la segunda mitad de los 90 si no introducimos una página web, un blog, más allá de las consultas a fuentes digitalizadas? Incluso tenemos que empezar a pensar en esto, las fuentes que nacieron digitales. Entonces, bueno, todas esas cuestiones parecen importantes a la hora de plantearse un problema de investigación histórico donde aparece lo digital, para no abordarlo, si se quiere, de manera ingenua o simplemente como una técnica.
voy a contar un poco algunas experiencias de trabajo. Por ahí me arriesgué a que todo suene un poco suelto, un poco como un poco una picadita de cada cosa, ¿no? Un poquito de cada herramienta, pero bueno, pienso que puede ser interesante para un intercambio en el cual ustedes me tengan interés en algún punto o en otro, bueno, y también quizás porque había algunas cuestiones que ya había comentado en la interescuela que habían estado Raúl y Gemma, entonces para ir cambiando de temáticas. No se asusten con los gráficos, que parecen muy raros, pero no tanto. Bueno, los primeros trabajos que empecé a realizar con Twitter tenían que ver con pensar la conmemoración del 17 de octubre. Fue un trabajo que hicimos en grupo con otros dos colegas del grupo de investigación, Nicolás Quiroga, que es el director del proyecto, y Joaquín Rodríguez Cordeu, donde trabajamos las conmemoraciones del 17 de octubre, que es una fecha muy importante para los peronistas, se toma algo así como la fecha de nacimiento del peronismo, porque fue el momento en que una multitud se convocó en la plaza para reclamar que liberen a Perón, ¿no? Entonces eso se llama en el ritual del peronismo el Día de la Lealtad, y se conmemora año tras año después de 1945. En 2020, durante la pandemia, los peronistas decidieron conmemorar ese acto de manera virtual. Hicieron incluso una especie de escena de acto virtual donde uno podía asistir, comerse un choripán, que es otra parte del ritual de la jerga peronista, ¿no? Transformaron en virtual esa situación. Los antiperonistas también transformaron en virtual su resistencia a ese evento y lo hackearon con mucho éxito. Entonces Twitter tuvo una escena mucho más importante en el evento de lo que se preveía al inicio, ¿no? Y aparece como hashtag que unificó al antiperonismo en esa escena el hashtag 17O Día de la Corrupción, ¿no? Entonces ahí la idea de peronismo y corrupción que se había gestado en esas comisiones del 55 que yo venía estudiando había sido muy fuerte, muy potente para aglutinar a la oposición en esa escena de Twitter, ¿no? Lo que hicimos en ese evento fue recolectar todos los tweets que tenían una serie de hashtags que identificamos como relevantes. ¿Cómo se identifican los hashtags como relevantes? Si alguno tiene Twitter o X, habrá visto que hay unas listas de trending topics, de los tópicos de los que se habla en el momento. Entonces uno mira el 17 de octubre cuáles son los temas más conversados, los levanta, scrapea esos. Después voy contando un poco cómo se hace, pero levanta esos hashtags y tiene todos los tweets que participaban de esa conversación. En general esto es un proceso de varios pasos, porque uno primero elige unos hashtags más relevantes. Una vez que tiene el primer corpus, vuelve a mirar ese corpus y encuentra otros hashtags que no había encontrado tan relevantes y parecen serlo, los incorpora y bueno, va un poco rearmando el corpus, ¿no? Siempre el procedimiento de la historia digital tiene una parte muy, muy importante en lo que es el armado del corpus inicial, ¿no? Quizás eso lleva mucho más tiempo incluso que el análisis. Después los colegas que están acá en portada ya lo están experimentando, el tema del tiempo de la limpieza de los datos, ¿no? Y de la conformación del corpus. Lo que después de recolectar esos datos los trabajamos con un programa que se llama Gephi, que es un programa para análisis de redes. Se utiliza para diferentes tipos de redes, no solo redes sociales, pero funciona bastante bien cuando uno trabaja con gran cantidad de nodos, como en este caso. Hicimos dos redes, una que relaciona los hashtags entre sí, ¿no? Hashtags que están en el mismo tweet, y otra que relaciona los usuarios que tuitearon determinado hashtag, ¿no? Y lo que se ve cuando uno establece esas relaciones y después, bueno, le pasa una serie de algoritmos que hay dentro del programa, es que había claramente dos comunidades que estaban tuiteando, ¿no? Una vinculada al peronismo, que usaba las etiquetas 17 de octubre, 75 de octubre, porque era la conmemoración del 75 aniversario, y bueno, una gran variedad, pero esos eran los más fuertes, y 17 de Día de la Corrupción era el que había articulado a buena parte del antiperonismo. Lo que hicimos, porque además de analizar Twitter somos historiadores, fue ir a ver todas las conmemoraciones de los 17 de octubre anteriores en Twitter.
y nos encontramos con que en ocasiones anteriores el antiperonismo no había logrado articularse tan fuertemente en torno a un hashtag. Era un poco la primera vez que lograban ponerse todos de acuerdo en utilizar el mismo hashtag para tuitear en contra de la celebración peronista, ¿no? Y que lo hicieran en torno a la corrupción muestra un poco digamos, cuán vivo estaba ese imaginario del 55, ¿no? Pero para pensar cuán vivo estaba ese imaginario del 55 no alcanzaba con ver que hablaban de la corrupción, sino que había que encontrar asociaciones más claras, ¿no? Nos preguntábamos qué asociaciones se pueden establecer entre las representaciones del pasado sobre lo corrupto y las denuncias del presente. Cuando hacíamos una aproximación al texto de los tweets, era un poco más difícil encontrar esas vinculaciones, es decir, el pasado no aparecía mucho en los textos de los tweets, pero cuando descargábamos las imágenes, el pasado aparecía mucho más fuerte, ¿no? Entonces, descargamos las imágenes que aparecían en esa serie de tweets que decían 17O, Día de la Corrupción, y encontramos que había muchas escenas en las que lo corrupto estaba vinculado a acusaciones que ya se habían realizado en el 55, ¿no? A veces de manera explícita, a veces de modo un poco más figurado. Hay un texto de John Berger donde habla de la foto sobre el Che Guevara muerto, ¿no? De la potencia que tuvo esa foto y de los sentidos que se asociaron a esa foto. Ese texto es interesante para pensar el impacto que una imagen puede tener a partir de los significados que circulan en nuestros imaginarios sobre la misma, ¿no? Bueno, acá lo que vemos son, repito, fotos descargadas de tweets. No sé si, bueno, calculo que la mayoría identifican el de la izquierda es Néstor Kirchner, en la que está abajo es Cristina Kirchner. Que las fotos que están a la izquierda y al centro son descargadas de tweets. Las que están a la derecha son de propaganda antiperonista del 55. Entonces, por ejemplo, la recurrencia a la idea de el uso de joyas, el uso de lujo por parte de los líderes políticos, ¿no? Muestran a Cristina con un reloj suntuoso, bueno, incluso hay un tuit donde la comparación es explícita, ¿no? Y vemos la publicación del 55 donde, bueno, por ejemplo, se hacían exposiciones de joyas para mostrar cómo era un gobierno que lo que querían, querían construir una especie de eslogan pedagógico, ¿no? En el cual mostraban que el gobierno defendía a los pobres, pero era suntuoso o mostraba mucha riqueza. Y la otra, que creo que es un poco más curiosa, porque es como la aparición de cajas de seguridad, dinero enterrado, ¿no? Y también en el 55 las fotos de un búnker supuesto que tenía Perón, ¿no? Donde escondía riquezas, y eso asociado a Kirchner con una caja de seguridad, dinero. Había asociaciones, digamos, bastante directas en esas imágenes. Las imágenes las trabajamos con un software que se llama Tropi, que es un software bastante sencillo de utilizar, que pone a disposición el Roy Rosenwing Center for History and New Media. Es el mismo que, por ejemplo, que desarrolló Sotero, o sea, es bastante conocido el centro. Y lo que permite es bajar las fotos, algo bastante sencillo, digamos, acá ya el trabajo es más cualitativo. Descargar las fotos, archivarlas, etiquetarlas, hacer cruces entre esas etiquetas, ¿no? Hacer una aproximación más cercana. Eso nos permitía tener algunas ideas sobre las representaciones sobre lo corrupto que se habían transmitido en el 55 y asociarlas con las que veíamos en esos usos del pasado. Pero de todas esas imágenes que aparecían del 55 en este hashtag 17O Día de la Corrupción, nos llamó especialmente la atención una serie que tenía que ver con una acusación de pedofilia a Perón. Hay una historia que la Libertadora, digamos, repitió y difundió ampliamente, que tiene que ver con la relación de Perón con una chica de 14 años, que se llamaba Nelia Aide Rivas. Bueno, la chica después
del 55, lejos de ser protegida o amparada, fue denunciada, perseguida, su familia encarcelada, ella fue enviada a un instituto de menores, ¿no? Bueno, tuvo, digamos, una suerte bastante desgraciada. Pero esa acusación de pedofilia, Perón, en ese momento de estupro, ¿no? Fue una de, digamos, de las que se consideró más efectiva para deslegitimar al gobierno. Lo que encontramos en los tweets entonces del 17 de la corrupción es que esta acusación era particularmente fuerte en el presente, se reactivaba con mucho vigor. Era, digamos, la serie de imágenes más homogénea que encontrábamos, que nos remitía también a esas acusaciones del 55. Ahí hay algunas de las imágenes que ponemos, pero bueno, la serie es realmente muy amplia. Entonces nos decidimos a trabajar en particular con esa idea de Perón pedófilo, para ver, bueno, cuál había sido la suerte de esa representación que se había iniciado en el 55 y cómo había sido esa circulación en Twitter a lo largo de todo el desarrollo de Twitter en Argentina para llegar a ser una representación tan fuerte en una manifestación antiperonista. Digamos, qué suerte, cómo había circulado, si se quiere, esa representación. Entonces, bueno, ahí hoy les decía, cuando descargamos tweets, cómo trabajábamos. Bueno, la mala noticia es que antes trabajábamos de una forma hermosa y feliz, los investigadores e investigadoras, porque teníamos una forma de acceso gratuita a Twitter. Podíamos bajar millones de tweets e indagar sobre todo lo que queríamos de Twitter. Cuando Elon Musk compró Twitter, decidió que no era positivo que los académicos tuvieran esa forma gratuita y se cortó la posibilidad de hacer estas investigaciones. O sea, esta investigación la hice con una descarga que había realizado antes de que Elon Musk corte lo que llamamos la API académica, que era una API, una forma de acceso que se daba, una clave, digamos, que se daba para investigadores e investigadoras. La buena noticia es que hay otros paquetes que permiten descargar de otra forma, más, digamos, sin tener las claves, los tweets, Twitter Scrapper, que es, bueno, lo desarrolló mi compañero Agustín Nieto, es una de las formas que hay para seguir probando suerte. No tan buena como la anterior, porque era mucho más completa la información que teníamos, pero se pueden seguir descargando y tratando de analizar. Entonces lo que hicimos ahí fue buscar con palabras claves, ya no con hashtag como habíamos hecho antes. La query o las palabras eran Perón y pedófilo. Descargamos 62.582 tweets, que son pocos, muy pocos para lo que es la escena de Twitter, en un lapso de tiempo que pusimos entre el 2010 y el fin del 2021 en ese momento. Pero la serie empieza a hacerse fuerte en el 2016, ¿no? Entonces, bueno, lo que primero que nos preguntamos es, bueno, a ver qué fechas activaban esa representación, o sea, en qué fechas era más fuerte que se utilizase esa idea, esa representación de Perón pedófilo. Y encontramos que había una suerte de intersección de tres escenarios: conmemoraciones peronistas, conmemoraciones feministas y celebraciones que tenían que ver con lo infantil, el Día del Niño en particular. Esa un poco fue algo excepcional, pero sí había un punto en el que las celebraciones feministas y las peronistas se encontraban, digamos, casualmente, que era que una de las marchas más importantes que tiene que ver con el Ni Una Menos es el 3 de junio, perdón, me confundí cuál es el 3 y cuál es el 4, ahora se me cruzan en la cabeza a mí también, y el golpe de Estado de 43 había sido el 4 de junio. Entonces, esa coincidencia de fechas hizo que la idea de Perón pedófilo fuese particularmente potente para ser difundida en esa fecha, ¿no? Lo que encontramos ahí entonces es que hay un grupo de tuiteros que empiezan a difundir esta idea. Ese activismo inicial tiene que ver con lo que en Argentina llamamos memoria completa, ¿no? Que son un grupo de personas que defienden la dictadura cívico-militar del año 76, ¿no? Entonces proponen una idea de memoria completa, de bueno, solo estamos viendo la parte en que los militares fueron asesinos o fueron genocidas, pero se olvidan de ver la parte en que
organizaciones subversivas también pusieron bombas, ¿no? Un poco poniendo al mismo nivel esas dos tipos de acciones, ¿no? Entonces, ese grupo de activistas digitales de memoria completa son los primeros que hacen rodar esta idea. Y uno empieza a ver que van probando fechas para activarla. Pero esa representación es verdaderamente exitosa cuando la toma otro grupo, que son los influencers libertarios, ¿no? Hay algunos, por ahí son conocidos internacionalmente, creo, Laje, Nicolás Márquez. Ellos las toman a partir de libros en los que hablan contra el feminismo, bueno, hablan de cómo la ideología de género quiere imponer la pedofilia, ¿no? Entonces, en ideas de ese tipo, esta representación de Perón pedófilo engancha muy bien. Pero bueno, se cruzan esos dos imaginarios, el del antiperonismo con el de estas derechas reaccionarias que a priori no estaban cruzados previamente, ¿no? Y se empiezan a fortalecer en las redes en esas conmemoraciones. Y son especialmente eficaces en las celebraciones que tienen que ver con el feminismo, por ejemplo en el 8 de marzo, y muy fuerte en otra que se ve ahí del 18 de diciembre, que fue una denuncia muy conocida en Argentina, algo similar al Me Too. Lo que hacen es utilizar esta denuncia para atacar a las feministas, ¿no? Para lo que se llama en la jerga de las redes trolearlas, molestarlas con la idea de, bueno, el peronismo es feminista, pero mirá lo que hacía Perón, ¿no? Entonces esa representación un poco se separa cada vez más de su significado original y toma otra fuerza. Sin embargo, funciona para hacer encontrar en las redes actores que parecían no estar tan conectados, ¿no? Como el antiperonismo en un sentido más amplio, estos influencers antiliberales y los activistas de memoria completa. Algo que incluso cuando hice este texto me parecía un encuentro de redes, pero que cuando vi los resultados del balotaje en Argentina ya parece un poco más que un encuentro de redes sociales, ¿no? Entonces se ven pequeños espacios o representaciones que habilitan, que facilitan estos encuentros que otros investigadores han mostrado se dan en presentaciones de libros, digamos, en diferentes esquemas. Poniendo un poco un contrapunto con esta problemática más política, ¿no? Y que tiene que ver con esto que decía hoy de la importancia de que cuando trabajamos historia digital, historia política, historia de la web, tenemos que tratar de construir preguntas que tengan que ver con todas las herramientas. Bueno, por alguna razón se me cerró el PowerPoint. Construí esta tabla para mostrarles cómo cuando estábamos pensando ese cambio de la representación sobre Perón pedófilo en Twitter, había algo que también estaba pasando en Twitter sobre lo que nos teníamos que preguntar si queríamos de verdad entender el cambio en esas representaciones. Es decir, no solo cambiaba la forma en que circulaba esa representación sobre Perón pedófilo, sino que también cambiaba Twitter. Y si nosotros hacemos una historia clásica de las representaciones, trabajando con Twitter como si fuese un libro o un objeto que no se modifica, bueno, podemos, digamos, cometer algunos errores, ¿no? No solo porque Twitter cambió en su interfaz, como se ve ahí, algo que se puede testear muy fácil cuando uno ve una herramienta que se llama Internet Archive, que sirve para reconstruir o para traer las páginas web que ya no están en circulación o las que están en circulación pero van cambiando de formato, sino también porque cambian las formas de uso, los tipos de dispositivos que nos da Twitter, ¿no? Algo, por ejemplo, que veía mucho en los primeros tweets sobre Perón pedófilo era que tenían muy escasos retweets. Un poco tenía que ver con su poca difusión, pero otro poco tenía que ver con que el retweet no era una herramienta que todavía se utilizaba fuertemente en Twitter, ¿no? Recién uno empieza a ver que en 2014 en Argentina el retweet empieza a ser una herramienta clara o que se aplica con fuerza. Incluso antes del 2010 ni siquiera había hashtags. O sea que bueno, son cosas que uno tiene que tener en claro cuando avanza en este tipo de problemas si no quiere encontrar diferencias que quizás tienen que ver más con la plataforma o con las formas de uso y los cambios de la plataforma que con cambios en la representación, ¿no?
Entonces, una problematización sobre la web, digamos, como fuente histórica, aparecía como central en esas preguntas sobre la corrupción, sobre la circulación en Twitter. Por un lado, entonces, esta línea, digamos, que comento, que tiene que ver más con las representaciones sobre lo corrupto, su circulación en Twitter, que sería casi son preguntas sobre usos del pasado, ¿no? Si se quiere, en un sentido más amplio, sobre cómo se activa la memoria en esta red social. Y por otro lado, un segundo eje, como les decía al comienzo, un segundo eje de aproximación a este uso de la historia digital para la nueva historia de la corrupción, que tiene que ver ya sí con aplicar herramientas digitales a corpus que quizás veníamos trabajando de forma más convencional los historiadores y las historiadoras. Como primer corpus para avanzar, que bueno, esto Gemma escuchó los avances iniciales, que todavía están en ese estado de avances iniciales, porque también lleva mucho tiempo. En mi defensa, la escuela fue en septiembre, así que todavía estamos en procesamiento de nuevos datos. Trabajar con los discursos presidenciales de Argentina para indagar en las representaciones sobre lo corrupto, las variaciones que hay en las representaciones sobre lo corrupto entre 1854 y 2020. Podría hacerlo ya, pues ahora estoy avanzando hasta el presente porque los más nuevos están digitalizados también, ¿no? Y los primeros aparecen en 1854. Esto de trabajar con los discursos presidenciales es como algo muy común en lo que es la minería de texto. Pues, o sea, si uno se introduce en cualquier tutorial de minería de texto, encuentra que lo hacen con los discursos presidenciales de Estados Unidos. Es como, digamos, la puerta de entrada a la minería de texto es analizar discursos presidenciales. ¿Por qué? Porque se trata de discursos bastante homogéneos, ¿no? Son bastante parecidos, esto los hace bastante comparables y permiten un registro temporal amplio, ¿no? Un registro que permite ver las variaciones. Acá trabajamos entonces con 120 discursos presidenciales y de apertura legislativa, y le agregamos las proclamas de los golpes de Estado. Nos pareció importante agregar las proclamas de los golpes de Estado porque en la historiografía argentina es bastante fuerte la idea de que la acusación de corrupción fue una herramienta fuerte para legitimar esos golpes de Estado, ¿no? En el futuro queremos incorporar discursos de asunción, que bueno, fueron algunas de las sugerencias que nos hicieron en el Congreso, y quizás ampliar estas proclamas, que son un poco más difícil comparables con los discursos de apertura, porque son discursos muy breves, ¿no? en comparación. Entonces, ¿cómo hacer para trabajar estos discursos? Bueno, lo primero que hice fue ir a lo sencillo. Dije, bueno, hay una persona que ya limpió estos discursos presidenciales y ya los normalizó para trabajar con herramientas de análisis de texto y los puso a disposición en un paquete de un lenguaje de programación que se llama R, que es el lenguaje con el que suelo trabajar, que es discursar. Entonces, bueno, genial, dije, voy a trabajar con esto, ya tengo todo resuelto. Ahora bien, cuando bajé los 120 discursos, la persona lo había hecho hace mucho tiempo, entonces el reconocimiento óptico de caracteres con el que había trabajado era bastante deficiente, había muchos errores en la textualidad, es decir, había sido un gran trabajo, pero hecho en otro momento, entonces, bueno, se volvía un poco necesario mejorarlo. Lo que hice para mejorarlo fue trabajar con la corrección de errores o corrección de texto con ChatGPT, ¿no? Algo bastante básico, que llevó un poco de tiempo, digamos, pero más que nada en ese caso se trata de armar lo que se llama un buen prompt, una buena pregunta para que ChatGPT actúe de forma precisa, ¿no? O sea, es aprender un poco a dar las palabras exactas en ese prompt. Y también algunos de los textos, los que estaban más dañados o algunos que no aparecían, los volví a hacer el reconocimiento óptico de caracteres con una herramienta nueva que funciona mucho mejor, que seguramente las que se habían utilizado antes, que es Documentate de Google. Bueno, ahí como que siempre fui tomando la estrategia de poner las herramientas para que les quede la idea de más o menos cuáles son las cuestiones que fui abordando. Entonces, había que hacerse una pregunta sobre las representaciones de lo corrupto. Quizás esto ya lo vieron muchos de ustedes. Es una herramienta de Google que se llama Google Ngram, que muestra
la palabra que uno quiera poner, el concepto que uno quiera poner, cómo aparece a lo largo de la historia en los libros, en Google Books, ¿no? En este caso en lengua castellana, pero bueno, se puede probar en la lengua que uno prefiera. Entonces, cuando ponemos corrupción, vemos claramente que en 1980 empieza a aumentar el uso de esa palabra corrupción. Es mucho más fuerte a principios del siglo XXI, digamos, la primera década, y después un poco baja y se estabiliza, ¿no? Entonces teníamos un parámetro del uso de la palabra corrupción en castellano más allá de lo que viéramos en estos discursos presidenciales, y eso podía ser interesante para tener una especie de triangulación o de contraste, ¿no? Y también teníamos una advertencia inicial de trabajo, que es la que hace Joe Gouldy cuando dice, bueno, cuando trabajamos con vocabulario histórico va a pasar algo que, bueno, acá Gemma y Ferran lo tienen muy claro porque han hecho un trabajo sobre eso, que no siempre se usa la palabra corrupción, se usan otras palabras. Entonces puede ser que ante el mismo fenómeno, si buscamos por corrupción, no encontremos nada, ¿no? Entonces, bueno, con esas primeras advertencias es que uno tiene que empecé a trabajar con este corpus. Tuve la ventaja de que como Gemma y Ferran habían hecho un buen diccionario, tenían un buen diccionario iniciado para estos sinónimos o palabras que hablaban de corrupción, pude utilizarlo de base, le sumé cosas que aparecían en la bibliografía más específica de Argentina o de América Latina o en el Código Penal, ¿no? Bueno, lo transformé en un código con expresiones regulares para que fuese lo suficientemente amplio para encontrar diversas palabras, ¿no? Entonces, trabajé con un paquete de R que se llama Quanteda, que es como especial para el análisis textual. Y bueno, no sé si se llega a ver, esto es lo malo de este gráfico, que siempre lo agrando, trato de que se vea un poco más, pero se ve muy poco. Las palabras que están al inicio están asociadas a corrupción. A ver si lo puedo acercar quizás con él. No, lo voy a hacerlo. Ampliar un poco. Lo cuento porque no quiero tocar acá y cuento cuáles son las palabras que aparecen según el orden y va a ser más fácil que... No quería hacer miedo, si toco y... Las palabras son de corrupción, clientelismo, demagogia, despotismo, dilapidaciones, estafa, fraude, irregularidades, lavado de activos, penalidad, vicios, honestidad, transparencia, probidad, rectitud, honradez, ¿no? Acá solo dejé las que tenían más menciones, eran muchas más como habrán visto antes las palabras. Pero bueno, lo primero que notamos, ahora sí, en una mirada, esta fue una mirada más cercana, en una mirada distante, que creo que se ve incluso más claro con las palabras que tienen que ver con la transparencia, ¿no? Mientras que la idea de transparencia, se corrió también un poco el cuadro, la idea de transparencia aparece fuertemente con más menciones después de los 80, con más fuerza en los 90, y está en rojo, digamos, la parte que aparece más intensa. Ideas similares, ¿no? Como probidad, rectitud, honestidad, son las que se utilizan más fuertemente en los años anteriores. Incluso, digamos, transparencia, eso hace que estas palabras se dejen de utilizar cuando transparencia empieza a utilizarse, ¿no? Algo parecido, si se fijan, pasa con corrupción. Corrupción es la que está a la izquierda del todo. Se ve bien claro que se usa más intensamente, ¿no? A partir de los años 80, sobre todo de los 90, y que las otras palabras tienen usos más frecuentes en un periodo anterior, ¿no? Entonces, esta idea de que la palabra corrupción condensa un montón de significados que estaban circulando, algo que, digamos, ya sabemos por otra bibliografía, se ve claramente en estos discursos presidenciales. Y también dan cuenta de lo que es la aparición de la corrupción como un problema público, ¿no? O sea, la enunciación a partir de un solo concepto pasa a tener, justamente los discursos presidenciales tienen una característica que es
digamos, su presentación de tópicos relevantes en la escena nacional, ¿no? De la presentación de los tópicos de agenda. Entonces se vuelve todavía más significativa esa mirada, digamos, que nos permiten mostrar. Esto es un gráfico, bueno, que lo que muestra es un poco eso, ¿no? En cada discurso, esto que está acá es cada uno de los presidentes, y como en cada discurso sería un segmentito, un cuadradito, aparece la palabra. También podría servir para saber si aparece mucho más al principio, mucho más al medio, mucho más al final, algo que acá no pasa, es decir, aparece un poco aleatoriamente, entonces no vimos ninguna recurrencia en ese sentido. Pero bueno, el trabajo con frecuencias relativas y con frecuencias absolutas es una de las formas de trabajo, es interesante, pero están apareciendo otras técnicas que son más sugestivas para abordar este tipo de cuestiones. ¿Cuál es la portada? Dicen de nuevo hablar del embedding, porque en portada también estuvimos haciendo algo con el embedding, pero bueno, es un poco así, cuando uno aprende a hacer algo lo quiere aplicar en muchos lugares. ¿Qué es esto del embedding? ¿O qué es lo que nos permite hacer? Bueno, es tan sencillo como que la máquina transforma una palabra, una frase, en un montón de números, ¿no? Para poder entender de qué está hablando, para captar el significado de esa frase, de ese texto, de esa palabra. Entonces, en una grilla, que en este caso está en 2 dimensiones, pero el modelo de embedding con el que trabajamos, que es el de OpenAI Text Embedding 3 Small, tiene 1536 dimensiones, es decir, no 2, sino 1536. Eso, bueno, nos da una idea de la precisión que puede tener, pero bueno, permite acercar en ese espacio vectorial frases, palabras que tienen significados cercanos, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y mañana es viernes, estaría más lejos, ¿no? Como para tener la dimensión general de a qué nos estamos refiriendo. Para trabajar esto, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos los discursos presidenciales y tenemos que elegir una unidad para trabajar, para comparar, para hacer este trabajo de embedding. Esa unidad es arbitraria y deviene después de pruebas, múltiples pruebas en las que uno trata de elegir lo más conveniente. Algunas personas optan por trabajar con el discurso, otros optan por trabajar con párrafos, otros optan por trabajar con segmentos aleatorios, es decir, segmentos que los cortamos en un momento determinado. Yo sé que todo esto para nosotros, yo también soy historiadora, es como aterrador, pero bueno, cuando uno prueba varias cosas y ve cómo funciona mejor uno que otro, es donde empiezan a tener sentido estas decisiones, aunque también se trata un poco de fe, y esa parte, bueno, es un poco más complicada de transmitir. En este caso cortamos en 500 caracteres, ¿no? Con superposición entre los fragmentos. Esto de la superposición es como muy importante para que sea efectivo. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de comparar con palabras, como hacíamos, buscar palabras que significaran algo similar a corrupción, armamos una frase. La frase que armamos acá es: las prácticas electorales son corruptas, ¿no? Y cruzamos el embedding de esa frase, que me da un número determinado, con todos esos fragmentos que tenía de los discursos presidenciales, que me dan otro número. Los comparo a partir de una medida que es similitud de coseno. Mientras más cerca de una me da, más parecidos son. Mientras más cerca de cero me da, más diversos son. Para que me crean que más o menos esto funciona, puse un ejemplo. El que más se parece, el fragmento que más relación tiene con las prácticas electorales son corruptos, es uno de un discurso de Bartolomé Mitre en 1866, que dice: la dirección de los negocios públicos, por consiguiente, cualquier medida o práctica abusiva que tienda a alejar a unos ciudadanos de las urnas electorales con beneficio de otros, es una evidente violación del principio fundamental de nuestra forma de gobierno. Desgraciadamente, la violencia en unos casos y el fraude consuetudinario en otros han traído a veces este deplorable resultado, ocasionando así tan profunda perturbación del sistema representativo que casi puede decirse que esto es lo que pasa porque uno toma la decisión de cortar arbitrariamente. Pero como habrán visto, en ese recorte hay elementos que permiten vincularlo con la idea de que las prácticas electorales son corruptas, ¿no? Entonces, puede ser una forma interesante para pensar algunas nociones sobre lo corrupto, algunos significados sobre lo corrupto, que pueden tener que ver con visiones del propio investigador, es decir, con
perspectivas analíticas, o pueden tener que ver incluso con frases que hayan dicho algunos de estos actores, ¿no? Esto un poco hay que ir, es un proceso en el que se va testeando. ¿Qué pasa? Digamos, voy a decir el lado B, o sea, ¿en qué cosas falla? Ejemplo, una frase que se me había ocurrido: la corrupción, los negociados son un problema para los gobiernos, ¿no? Entonces, la idea de negociado, que para nosotros está claramente asociada a un abuso, a un negocio abusivo o corrupto, en el caso del embedding aparecía muchas veces vinculada a la idea de negocios, ¿no? Entonces me aparecían comentarios sobre negocios que nada tenían que ver con negociados y no rendía ese tipo de comparación, ¿no? Pero sí parece ser bastante efectivo para utilizar algunas palabras que son sinónimos o están cerca de corrupción o que históricamente se utilizaron como corrupción y, digamos, las cruza al mismo nivel, ¿no? Entonces, cuando mirábamos los discursos presidenciales con las palabras, nos resultaba muy difícil compararlos históricamente entre sí a los que estaban en el siglo XIX y a los que estaban en el momento del siglo XX en el que se empezó a usar mucho corrupción. Mientras que esta práctica nos permite un poco ver los pesos de manera más homogénea en estos dos periodos que son muy diversos, ¿no? Si vemos acá, aparece Mitre, Ortiz, que es de los 40, Roque Sáenz Peña, ¿no? Entonces, ahí encontramos que la idea de las prácticas electorales son corruptas es una idea que es muy fuerte hasta los años 30, pero que la idea de corrupción prácticamente se disocia de la práctica electoral después de ese periodo en Argentina. Algo que también, digamos, aparece en otros trabajos de otros modos, pero que es claro en esta aproximación. Ese trabajo lo hicimos con muchísimas, alrededor de unas 40 frases, y dejamos solo las que nos parecían un poco más significativas. Bueno, ahí no quiero aburrir con cuestiones técnicas, pero se puede hacer de varias formas. Esto se puede hacer a partir de un promedio de todos los fragmentos, o se puede hacer eligiendo en cada discurso los que aparecieron como más llamativos, ¿no? Pero bueno, sirvió en todo caso para testear varias frases que tienen que ver con la concepción amplia de la corrupción, ¿no? Por ejemplo, nos preocupa el deterioro moral de las instituciones, las rebeliones son una reacción justificada frente a los vicios de la política, la demagogia es una forma corrupta de la democracia, hay que achicar el Estado para combatir la corrupción, la república está amenazada por la corrupción, los empresarios roban más que los políticos. Y el ranking que surge de esas frases ya no es el mismo que surgía de la noción de corrupción, ¿no? Entonces nos permite sopesar, o en realidad es una exploración que recién estamos arrancando y que va a tomar más sentido cuando comparemos distintos países, ¿no? Porque justamente la ventaja que tiene esta herramienta es que una vez que uno limpia el corpus y hace todo ese trabajo, es muy útil para comparar nociones de corrupción en espacios diversos, ¿no? Algo que por ejemplo aparecía bastante claro, hay que achicar el Estado para combatir la corrupción. Sí, es una idea fuertemente asociada a los golpes de Estado en Argentina y a los gobiernos de Menem, que es en los 90, un gobierno neoliberal, al gobierno de la Rúa, pero también aparecían otros gobiernos radicales en los que no teníamos tan clara esa asociación, ¿no? También funciona un poco como punto de partida para hacer indagaciones cualitativas, ¿no? O sea, como un punto de partida para encontrar hilos de los cuales tirar, ¿no? O sea, creo que el tema de poder hacer dialogar esa visión macroscópica con una mirada cercana es una de las potencialidades que tiene esta herramienta. Quizás muchas veces la de sugerir hipótesis, ¿no? Creo que eso tiene mucha más potencia que utilizarla para verificar cosas, porque en general cuando lo utilizamos como verificación de hipótesis, bueno, no se ven cosas muy distintas a las que quizás conocíamos por otros medios, ¿no? Así que bueno, en general esa es, digamos, hasta ahora las cosas en las que vengo explorando o probando, y bueno, quedo a disposición por si hay alguna duda o comentario. Muchas gracias.